Hola, ¿cómo están? Carolina Antenucci para el canal de Alma Mater. Vamos a dar continuidad a la lectura de la segunda parte del capítulo 8 del libro La espiritualidad del cuerpo del doctor Alexander Lowen. Aprovecho también a contarles que después de este masterclass que fue público y gratuito, está abierto el masterclass de anatomía emocional del libro del doctor Stanley Keleman, donde vamos a tener una dinámica parecida a esta, pero con muchos más contenidos, ¿no? Con respuestas a preguntas, meditaciones. Vamos a estar trabajando con los segmentos entrelazados con otras técnicas, etcétera. Y por supuesto, la descripción de cada capítulo con las imágenes que va trayendo, etcétera. ¿Tá? Eso quería comentarles y también va a haber paralelamente, aunque quizás empiece un poquito después, otro masterclass que se llama Memorias de la Tigresa Blanca, que está especialmente dedicado a la limpieza de la energía sexual y masterclass, digamos, está basado en el libro de Hasilai, que también, al igual que el de Keleman, se puede conseguir online. Yo lo que voy a hacer es los comentarios de cada capítulo y bueno, la orientación didáctica adecuada para incorporar todo lo que pueda como despertarse de la lectura. ¿Tá? Los masterclass se ingresa pagando una sola vez $60 y después tienen acceso ilimitado a todos los capítulos y a todo el contenido, ¿sí? Después voy a dejar la descripción en este capítulo y en las redes de Alma Mater. Bien, entonces vamos a dar continuidad a este capítulo que no quedan muchas hojas, pero fue necesario hacer una pausa. Entonces veníamos hablando de Marilyn Monroe y de, bueno, voy a leer el último párrafo del capítulo anterior para hacer el enlace, ¿sí? Dice así: el resultado en la vida de un individuo depende de la gravedad del conflicto y la profundidad de la decisión. Depende también de la sociedad en la que vive el individuo y cómo maneja su propia decisión entre cultura y naturaleza. Transpuesta al terreno de la familia, la decisión de la sociedad se convierte en una guerra entre marido y mujer, entre padres e hijos. En esta situación, el niño suele quedar hecho pedazos. Como analizábamos brevemente en el capítulo 5, si el conflicto no es demasiado grave y las fuerzas opuestas no resultan demasiado onerosas, el niño puede conservar cierta integridad, endureciendo el cuerpo hasta la rigidez. Por lo general, la rigidez afecta el cuello y la cintura. En la mayoría de los casos, la rigidez no es tan severa como para convertirse en un problema médico, aunque puede ocasionar males que con el tiempo requerirán una intervención médica. La falta de flexibilidad en el cuello puede provocar condiciones de artritis en las vértebras hasta que resulta doloroso girar la cabeza. Una tensión similar en la zona de la cintura afectará las vértebras lumbares, en muchos casos produciendo dolor lumbosacro, problemas de ciática y dislocación o ruptura de discos. Es importante advertir que esta rigidez es una postura defensiva. El individuo está diciendo en el lenguaje corporal: no, a mí no me van a doblegar ni a partir. Por desgracia, la rigidez se desarrolla cuando el niño ya ha experimentado en cierto grado el hecho de ser doblegado o partido. La rigidez actúa como una férula, impidiendo que una pequeña quebradura se convierta en una fractura total. Sin embargo, la integridad que brinda la rigidez está basada en la movilidad, en la inmovilidad y no en la fluidez. Sin embargo, la integridad que brinda la rigidez está basada en la inmovilidad y no en la fluidez, en la voluntad y no en el sentimiento.
La rigidez es una postura de negación y no de afirmación. Lo que expresa es, no me rendiré, no me ablandaré, no, no me entregaré. Dirigida en su origen contra ciertas exigencias y amenazas sociales o familiares, una vez que queda registrada en el cuerpo se convierte en una resistencia a la vida. Al restringir la corriente de excitación en el cuerpo, interfiere en la pulsión, limita la respiración y reduce el nivel de energía, pero como cumple una función de supervivencia, la gente suele considerarla un atributo positivo más que una desventaja. Esto se da sobre todo en casos en que el individuo no advierte la rigidez hasta que le provoca dolor. Puesto que el yo controla la musculatura voluntaria, la rigidez es una expresión de la voluntad. Lo que expresa es no lo haré, lo cual también podría ser lo haré. El mensaje no me someteré podría expresarse también como lo resistiré. Las personas rígidas tienen una fuerte voluntad, pero eso no significa salud. La voluntad le permite a una persona muchas cosas, pero no le permite disfrutarlas, porque esto último depende de la capacidad de aflojarse. En sí misma, la voluntad no es malsana ni sinónimo de neurosis. En una emergencia puede ser salvadora, como lo fue originalmente para la persona rígida. Asume un carácter neurótico cuando queda registrada en el cuerpo a tal punto que la persona no puede deponerla para entregarse plenamente a los dictados de su corazón o a sus pasiones sexuales. Pese a la aparente integridad que proporciona la rigidez, el individuo tiene una escisión entre la cabeza y el cuerpo, entre pensamientos y sentimientos. De hecho, estamos tratando con un factor cuantitativo. Todo individuo en nuestra cultura sufre de algún grado de escisión. Cuando no es severa, esta escisión va acompañada de rigidez. Un grado severo de escisión da por resultado un quiebre visible entre los segmentos mayores del cuerpo. En la medida en que un individuo está escindido, se ve despojado de su armonía y privado de la experiencia espiritual de identificarse con lo universal. Pues así como la voluntad separa la cabeza del cuerpo, también separa al individuo de la comunidad. Por otro lado, la separación permite que florezca el individualismo. El hombre es un individuo porque tiene voluntad, pero tiene voluntad y ser voluntarioso son dos cosas diferentes. Ponerse rígido en una emergencia es muy distinto a ser rígido permanentemente. Sin embargo, en nuestra cultura valoramos la rigidez porque produce una fuerza impulsora. En términos generales, somos un pueblo con empuje. Pensamos que es importante lograr determinadas cosas, tener éxito o superarnos, sin darnos cuenta de que no hay nada que superar en la vida, salvo nuestro miedo a la vida misma. Cuanto más miedo tenemos, más rígidos nos hacemos. El ejercicio siguiente sirve para determinar la rigidez evaluando el grado de flexibilidad del cuello y la cintura. Dice así: póngase de pie en la posición básica descrita en el capítulo anterior. Mire por encima del hombro izquierdo, volviendo la cabeza lo máximo posible hacia la izquierda. Mantenga esa posición mientras respira varias veces y trate de sentir la tensión en los músculos que van de la base del cráneo a los hombros. Vuelva la cabeza a la derecha y mire por encima del hombro derecho, mientras respira profundamente varias veces. Este es un ejercicio que realizo yo todas las mañanas como parte de un programa personal para mantenerme en forma. Lo hago entre 5 y 10 veces a cada lado.
A efectos de evaluar la flexibilidad de la cintura, levante los brazos con los codos flexionados a la altura de los hombros. Extiéndalos a los costados. Ahora gire el cuerpo hacia la izquierda lo máximo posible y mantenga esta posición en el transcurso de varias inspiraciones. Luego gire hacia la derecha y mantenga esta posición durante un tiempo similar. ¿Nota cuánta tensión contienen los músculos de la espalda y la cintura? Mientras hace estos ejercicios, puede respirar llevando el aire al abdomen. Está situado en la posición correcta, pies derechos, rodillas ligeramente flexionados, peso del cuerpo hacia adelante. Continúa el capítulo diciendo, la verdadera rigidez abarca toda la espalda, que puede ponerse casi tan dura como una tabla, de la cabeza al sacro. Una vez conocí a un hombre que sufría de espondilitis anquilosante, una condición artrítica de la espalda, tan severa que las vértebras se convierten en una columna sólida, un ejemplo muy extremo de rigidez. Este hombre no podía flexionar ni girar el cuerpo, y su actitud era tan rígida como su espalda. El padre, según supe, era alguien eminente y una persona muy dominante, que exigía obediencia absoluta de parte del hijo. En definitiva, el hijo era obediente, pero por dentro se mantenía rígido en actitud de resistencia. Lamentablemente, suprimió aquel sentimiento de resistencia al punto que quedó registrado en su cuerpo. Este hombre no podía llorar siquiera la tragedia de su enfermedad, pues llorar significaba claudicar y ablandarse, algo que resultaba imposible. Por lo general, la tensión a los músculos de la espalda está relacionada con la supresión del sentimiento de ira. Véase una de las figuras, la 8.6. Con la ira, la onda de excitación asciende por la espalda y llega a los dientes, para morder, y los brazos, para golpear. Cuando un animal se enfurece, alza el lomo y se eriza el pelo. Cuando una persona se enfada, su espalda también se yergue. Decimos que tiene la espalda arqueada, lo que indica que se dispone a atacar. Expresar la ira produce el efecto de descargar la excitación y permitir que la espalda recupere su posición normal. Pero si la ira se suprime, la tensión persiste y se hace crónica. Esta situación se instaura en la infancia cuando un niño experimenta por primera vez un ataque a su integridad, generalmente cuando uno de sus padres le ordena que haga algo que no quiere hacer. Si su resistencia a la orden es castigada, la respuesta natural del niño es enfadarse. Desgraciadamente, su ira puede ser objeto de un castigo tan severo como para forzarlo a suprimirla. En tal caso, el niño claudicará, pero solo aparentemente. Interiormente se quedará rígido, en una actitud de resistencia, conteniendo la expresión de ira pero sin abandonar el impulso, vivo en su inconsciente. Una vez adulto, es muy posible que no sienta la ira que alberga, pero quedará patente en la rigidez y la tensión de la espalda, que no distingue normalmente. Y si observa la curvatura antinatural de la parte superior de la espalda, no sabrá cómo interpretarla. Esta es la tarea de la terapia. La rigidez de la espalda no se puede reducir significativamente hasta tanto la ira suprimida no se haga consciente y se descargue. Una persona podría adquirir cierta percepción de la ira contenida si le acometen estallidos de furia incontrolada o le domina una sensación de irritabilidad constante. Pero como esas respuestas no están relacionadas con la causa original, resultan ineficaces para descargar la tensión. Solo cuando esa tensión cobra vida puede el individuo sentir la ira y relacionarla con los traumas que le causaron. Como mencionaba en el capítulo 5, el ejercicio básico que utilizo en la terapia bioenergética para ayudar a liberar la tensión en la espalda consiste en golpear una cama con los puños o con una raqueta de tenis. Nadie resulta lesionado con este ejercicio.
un medio bien eficaz de descargar la tensión crónica de la ira contenida. Yo lo aplico en la sala de terapia y también recomiendo a los pacientes que lo hagan en casa. Es aconsejable una cama con colchón de látex que resista los golpes. Los hombres usan los puños y las mujeres una raqueta de tenis para sentirse más eficaces. Para quienes estén escuchando esto por primera vez, pueden ir a buscar en el capítulo 5 el ejercicio y sobre todo tener en cuenta que lo que hay que hacer es permitir que la ira fluya. No, no sirve el boxeo en este caso, porque el boxeo ya tiene una técnica del golpe y aquí lo que necesita es ponerse el cuerpo en posición para que la ira fluya y se descargue realmente a través del movimiento. ¿Sí? No es necesario poner el cuerpo en determinadas posiciones como en ese deporte, ¿está? Esto lo aclaro porque yo he usado esta técnica con personas en el consultorio, la hago yo y me han hecho esta pregunta del boxeo. Bien, dice ejercicio 8.2. Sitúese frente a la cama con los pies separados y derechos. Las rodillas deben estar flexionadas para brindar mayor esta elasticidad al movimiento, dado que parte del suelo. Levante los puños o la raqueta de tenis por encima de la cabeza, inclinándose levemente hacia atrás. No se incline demasiado porque anulará el contacto con el suelo. En vez de ello, para adquirir más fuerza, lleve los brazos atrás lo máximo posible, manteniéndolos cerca de la cabeza. Quizá resulte difícil debido a la tensión de los hombros, pero una práctica continuada disipará la tensión. Con los brazos en alto, inspire profundamente y golpee la cama. Hay que intentar que el movimiento parta de los pies, de modo que la acción sea armoniosa. Como un golpe forzado tiene menos poder, no trate de golpear la cama con la mayor fuerza posible. En la práctica de ballestería, la distancia que recorre la flecha depende de la tensión de la cuerda del arco, y así la fuerza de la acción muscular depende de la longitud del estiramiento y no de la intensidad de la contracción. Asegúrese de respirar profunda y libremente. No contenga el aliento. Este ejercicio puede suscitar sentimientos de ira, pero ese no es el objetivo. El golpe mismo es una expresión de ira. Servirá para aliviar la tensión de la espalda si se efectúa correctamente durante cierto tiempo. Lo mejor es realizar el ejercicio con regularidad, asestando entre 20 y 50 golpes a la cama cada vez. Esto le llamamos kicking, ejercicios de kicking, ¿tá? También he llevado a cabo este ejercicio muchas veces para ayudar a descargar la ira que retengo en la espalda. Advertía la espalda erguida, arqueada y contraída. Una vez, mientras me estaba dando un masaje, le expliqué al masajista la causa de la tensión que identificaba como ira contenida. Luego le dije espontáneamente, yo no tengo por qué enfadarme. Al dar paso a esta afirmación tuve la sensación de que algo se caía de mi espalda. Me sentí más derecho y libre, como si me hubiera quitado un peso de encima. Me había librado de parte de la rigidez y el control que restringían mi vida. Para aflojar el control, la cabeza debe someterse al cuerpo. Qué difícil es esto para la mayoría de las personas en el mundo industrializado. Demasiados de nosotros vivimos con nuestra cabeza y no con nuestro cuerpo. Cómo detener la incesante actividad de nuestra mente consciente es un tema que trataré en un capítulo posterior. Primero, debemos comprender algunas de las funciones asociadas con la cabeza, esa parte del cuerpo con la que nos enfrentamos al mundo. Aquí cierra el capítulo 8 y nos prepararemos para el capítulo 9 que se llama De cara al mundo. Muchas gracias por estar compartiendo estos audios y nos vemos la próxima.